Muere Robert Trump, hermano menor del presidente Trump. El hermano menor del presidente Donald Trump, Robert Trump, un empresario conocido por su estabilidad y coherencia que parecían casi incompatibles con el nombre de la familia, falleció el sábado en la noche tras ser hospitalizado en Nueva York, informó el mandatario en un comunicado. Tenía 71 años. El presidente visitó a su hermano el viernes en un hospital en la ciudad de Nueva York, después que funcionarios de la Casa Blanca revelaran que había enfermado de gravedad. No se ha revelado la causa de su muerte. Con enorme pesar comparto que mi maravilloso hermano Robert falleció en paz esta noche, indicó el presidente en un comunicado. No solo era mi hermano, era mi mejor amigo. Se le extrañará enormemente, pero nos encontraremos otra vez. Su recuerdo vivirá para siempre en mi corazón. Robert, te amo, descansa en paz, fueron las palabras del presidente Donald Trump. El menor de los hermanos Trump mantenía una relación cercana con el presidente de 74 años, y tan recientemente como en junio presentó una demanda legal a nombre de la familia Trump que, infructuosamente, intentó impedir la publicación de un libro revelador de la sobrina del mandatario, Mary. De acuerdo con reportes, Robert Trump fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos durante varios días ese mismo mes. Por mucho tiempo, empresarios, Robert y Donald tenían personalidades sorprendentemente distintas. Donald Trump llegó a describir a su hermano menor como mucho más tranquilo y relajado que yo, y el único tipo en mi vida a quien he llamado cariño. Robert Trump inició su carrera en Wall Street trabajando en finanzas corporativas, pero luego se incorporó a los negocios de la familia, administrando la compañía controladora de bienes raíces como alto ejecutivo de la organización Trump. Cuando trabajó en la organización Trump se le conocía como el Trump agradable, dijo Wenda Blair, una biógrafa de la familia Trump, a The Associated Press. Robert era el tipo de persona que trataría de intervenir en caso de un problema. Robert Stuart Trump nació en 1948, el menor de los 5 hijos de Fred Trump, promotor inmobiliario de la ciudad de Nueva York. Kamala Harris, un bálsamo para la campaña de Biden. El candidato demócrata escogió a la senadora de California como su fórmula a la vicepresidencia. Mi madre me decía a menudo, Kamala, podría ser la primera en lograr muchas cosas, asegúrate de no ser la última. Esas son las palabras que quedaron grabadas en la memoria de Kamala Harris, elegida esta semana como la fórmula vicepresidencial del demócrata Joe Biden para las elecciones de noviembre en Estados Unidos y que utiliza como un mantra para su vida política. Harris es una mujer pionera y de hitos en Estados Unidos. Durante su vida como servidora pública hay 2 nombramientos en su carrera que son trascendentales para su figura como política. En 2011, por ejemplo, se convirtió en la primera mujer y la primera afroestadounidense en dirigir la Fiscalía General de California. Después, en 2016, fue elegida como la segunda mujer afro en ocupar un escaño en el Senado. Ahora Harris, de 55 años, aspira a convertirse en la primera afroestadounidense y de ascendencia asiática en ocupar el segundo cargo más importante del país, la vicepresidencia. Los logros de Harris, quien creció en Oakland en la California progresista de los años 60, no son hechos menores en un país como Estados Unidos, que vive actualmente una profunda crisis social sobre la violencia sistemática en contra de las minorías. De hecho, esa herida está aún fresca en el corazón de la sociedad estadounidense, luego de la ola de protestas que ocurrieron tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis en mayo pasado. Por eso su reciente designación como fórmula vicepresidencial de Biden, de 77 años, cobra un profundo sentido simbólico y político. El nombre de Harris acerca a los demócratas al voto joven y atrae a la comunidad afroestadounidense, la cual pide a gritos cambios en el país. Ellos, los demócratas, están en el lado correcto de la historia. Si Biden gana, será recordado para siempre como el presidente que tuvo la primer mujer afroestadounidense como vicepresidenta. Esto animará a muchos votantes jóvenes a unirse al Partido Demócrata porque los hará parecer un partido más inclusivo que el Partido Republicano,
le dijo al tiempo Sharon Austin, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida. En contraste, el profesor Michael McDonald, de esa misma universidad, cree que históricamente las fórmulas vicepresidenciales en Estados Unidos tienen muy poco efecto en los votantes. Si Biden gana, será recordado para siempre como el presidente que tuvo la primera mujer afroestadounidense como vicepresidenta. Habrá un efecto corto en términos de encuestas para la campaña de Biden, debido al interés de los medios, pero en las elecciones de noviembre la elección será entre Trump y Biden, dijo. Lo cierto es que la nominación de Harris no ha pasado desapercibida en un país que trata de dejar atrás su legado de segregación racial. ¿Una ganancia? La nominación de Harris, hija de un economista jamaiquino y de una investigadora india contra el cáncer, es un guiño a inmigrantes, minorías y a la clase media. De hecho, es la primera vez en casi 40 años que no se selecciona a alguien de las grandes universidades de la élite del país. Ella estudió en la Universidad de Howard, fundada en Washington para acoger a estudiantes afroestadounidenses. Y a Biden le cae como un bálsamo de personalidad de Harris en medio de una carrera presidencial marcada por dos candidatos mayores de 70 años. Trump tiene 74, que para las nuevas generaciones puede resultar aburrida. Precisamente Harris siempre ha sido retratada por los medios internacionales como una mujer fresca, joven, progresista y con una gran capacidad de oratoria. Entonces, ¿qué le suma esta afroestadounidense al candidato demócrata? La campaña de Biden necesitaba traer más entusiasmo entre los votantes demócratas, especialmente entre los afroestadounidenses. La nominación de Kamala Harris animará mucho a los votantes. La adición de una mujer afro satisfará a muchas mujeres demócratas afroestadounidenses, agregó la profesora Austin. Según analistas, el voto afroestadounidense será más importante en esta elección que en el resto de los años, precisamente por el contexto de las marchas contra el racismo que surgieron en el país luego de la muerte de Floyd. Uno de los temas que han surgido en relación con Black Lives Matter es la idea de que el Partido Demócrata depende de los afroestadounidenses para ganar las elecciones, le dijo a EFE Andra Gillespie, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Emory. Son el 13% de la población, alrededor de un quinto o un cuarto de los votantes demócratas, agregó la profesora, quien añadió que en el caso de las mujeres afro solo el 4% votaron por Trump en 2016. Ante esas cifras significativas, si Biden no hubiese escogido una persona como Harris, su decisión habría desmotivado el voto de estas comunidades. Por eso la nominación tiene un claro propósito. Esto tiene un mensaje político, en el que se intenta reconocer el problema y la injusticia social que existe en los Estados Unidos. Hay un reconocimiento del racismo como un problema sistemático que hay que afrontar en la Casa Blanca, le dijo a este diario Carol Solis, candidata a doctora en Ciencia Política de la Universidad Internacional de Florida. Para Solis, la elección de Harris pone en el corazón del debate también los asuntos de género, ya que la exfiscal ha sido descrita como una mujer progresista. Hay dos cosas que unen al movimiento Black Lives Matter como el Me Too, y es que, en esencia, son dos movimientos que hablan de la protección de derechos humanos, apuntó Solis. Las críticas. Uno de los puntos más críticos y a favor que puede volverse en su contra fue cuando se desempeñó como fiscal, desde Carolina del Sur hasta Michigan. Los votantes afroestadounidenses y progresistas lamentaron su reputación de dureza, cuestionan en particular su agresivo enjuiciamiento de hombres afroestadounidenses, algunos de los cuales fueron exonerados más tarde por delitos graves. Harris respondió a estas críticas describiéndose a sí misma como una fiscal progresista que trabajó para equilibrar la balanza entre quienes deben someterse a la ley y quienes necesitan justicia. Algunos, especialmente entre los jóvenes afroestadounidenses, la ven como parte del problema, no como la solución, advirtió David Berker, profesor de Ciencias Políticas en la American University en Washington. Sin embargo, Gillespie ve que ese factor puede jugar a su favor, porque tradicionalmente se ha podido etiquetar a los candidatos afroestadounidenses bajo la teoría de que son más blandos. Ese pasado como fiscal le pesa a Harris, y tendrá que sortearlo en los meses que restan para las elecciones. Además, la campaña de ataques y pullas en los discursos de la fórmula de Biden
ya comenzó. La campaña del actual presidente de Estados Unidos ya puso toda su batería para criticarla. Parte de los republicanos y en especial Donald Trump ya han utilizado términos como mujer asquerosa para referirse a ella, un calificativo que el mismo mandatario utilizó contra Hillary Clinton en la campaña de 2016. También Trump se refirió a Harris como una izquierdista radical, y hasta sugirió que ella no puede ser elegida porque no cumplía con los requisitos legales.